continuación, seguimos con Rómulo Lomparte, que nos va a presentar cómo generar confianza digital con un marco sólido de gobernanza de IA. Rómulo es licenciado en computación y MBA, es líder en tecnologías de información con sólida y amplia experiencia en el sector comercial y financiero, en dirección de proyectos de TI, de auditoría, seguridad, ciberseguridad y consultoría. Tiene gran habilidad para el desarrollo de talento, optimización de procesos, manejo de situaciones críticas con recursos limitados, experiencia en el uso de COSO, COVID y procesos de certificación SOX. Rómulo, un placer tenerte en nuestro congreso. Queda contigo la palabra. Muy amable, Álvaro. Por favor, me confirma si se puede ver ya lo que estoy compartiendo. Perfecto, sí, ya se está Correcto. visualizando. Bien, gracias. Bien, la agenda de esta charla que les voy a brindar, donde tratamos pues de justamente resaltar la palabra confianza en el uso de la inteligencia artificial, tratando de ver si en el futuro es una herramienta que nosotros podamos controlar antes que nos controle a nosotros como humanidad y que, por supuesto, evitar que algunas organizaciones o personas de manera no intencional o posiblemente intencional traten de sacar un provecho que nos pueda afectar. Así que tratar de ver que se genere confianza en el uso de estas nuevas tecnologías, bueno, tecnologías que no tan nuevas, pero que en los últimos años, por supuesto, está creciendo su utilización de manera bastante alarmante en algunos casos y posiblemente preocupante si no se hacen las cosas correctamente. La tecnología de por sí, las innovaciones tecnológicas se van presentando cada cierto tiempo y van rompiendo y rompiendo bastante en lo que es nuestra vida cotidiana, tanto en las organizaciones, en las corporaciones, como con la vida de cada una de las personas. Sin embargo, pese a que algunos se pueden quejar de estas tecnologías, todo depende de cómo lo estemos utilizando. Así que vamos a hablar sobre, primero una introducción a lo que ya se ha venido comentando, incluso en las anteriores reuniones, respecto a la inteligencia artificial, ver qué riesgos y desafíos se están enfrentando, qué componentes podrían estar considerándose de lo que ya se está manifestando como una iniciativa de gobierno en la inteligencia artificial, qué principios y componentes entran a tallar ahí también, hablando ya de qué políticas, evaluación, seguridad, privacidad y gestión del ciclo de vida como principios de una inteligencia artificial responsable sería necesaria. Y después algunas conclusiones para generar reflexión. Bien, indudablemente que la inteligencia artificial genera oportunidades y está transformando a la humanidad. Sin embargo, todavía no tenemos cierta estabilidad en el desarrollo en el uso de estas tecnologías. Se estima que para el 2027 se tenga una cifra de 407 mil millones de dólares de ingresos propios de la inteligencia artificial. Cosa que la verdad que va a ser un mercado muy interesante y donde si no hacemos las cosas correctamente, esta influencia la influencia de esta tecnología podría estar generando para nosotros algunos problemas, como por ejemplo un riesgo pues en múltiples fases, no solamente en determinadas áreas o enfoques del uso de esta tecnología, sino que incluso puede ser que hasta el momento no hayamos visto todas las fases de nuestra vida que pueden estar siendo afectadas por inteligencia artificial, dentro de las cuales podemos establecer violaciones de la privacidad, vulnerabilidad de seguridad de la información y dilemas éticos, que es por donde yo muchas veces veo que ya en la práctica se están presentando algunos escenarios. Y por supuesto, no hay que subestimar la urgencia de mecanismos sólidos de gobierno en el uso de la inteligencia artificial para gestionar su riesgo y su uso de manera responsable. Bien, pero ya hay iniciativas. Los expertos están buscando desarrollar buenas prácticas de gobierno. Una de ellas es el modelo práctico de implementación robusta y sostenibilidad, el PRISP, donde trata de incorporar algunos aspectos importantes que son considerados principios elementales para desarrollar la inteligencia artificial de aquí en adelante.
Para mí simplemente es una iniciativa, es algo que recién se está madurando, todavía creo que hay que darle mucho tiempo, esto puede ir transformándose de acuerdo a lo que vayan estableciendo los expertos sobre las buenas prácticas en el uso de inteligencia artificial. No olviden que esto todavía yo también reconozco que de acá a una semana las, los dominios que tenga sobre la inteligencia artificial pueden ir cambiando. Uno de los, bueno, los principios que establece inteligencia artificial para un enfoque de gobierno es tener una política de inteligencia artificial responsable, evaluar el impacto en el uso de la inteligencia artificial, la seguridad y la privacidad de la inteligencia artificial y la gestión del ciclo de vida del producto de inteligencia artificial responsable. Entender que la adopción acelerada va generando una necesidad de marco de gobernanza que sean efectivos, que mitiguen los riesgos que están asociados a esta tecnología y garantizar una implementación responsable y segura. Definitivamente las tendencias en el riesgo de la inteligencia artificial va a subrayar la complejidad y gravedad de la implementación si esta no está controlada. En las industrias estamos generando ciertas preocupaciones en la toma de decisiones toma de decisiones de manera sesgada en el uso de este tipo de tecnología, donde encontramos algunos procesos algorítmicos confusos, turbios, que no están muy claros, que no están muy transparentes, y posibles amenazas en la privacidad en el uso de la información. Les comento que un grupo de amigos, no especialistas de nuestra, no son colegas, pero sí amigos, me enteré pues que había en una reunión que no había asistido, un experto había estado conversando y había estado hablando sobre inteligencia artificial, le habían hecho muchas preguntas, y la gente empezó a especular cómo utilizar la inteligencia artificial. Personas que, repito, no eran expertos de TI. Sin embargo, yo empecé a hablarles desde mi punto de vista de algunas amenazas que habían respecto al tema de la privacidad y el prestigio personal de cada individuo. Empecé incluso a conversar que si empezamos surtir de cierta información con cierto sesgo a este tipo de herramientas, podríamos estar desarrollando ciertas tendencias y ciertos sesgos también de opinión en las personas. Lamentablemente eso lo tomaron, como estábamos entre amigos, con un enfoque ya de generar alguna broma, alguna gracia. Y empezaron a usar la inteligencia artificial para incluir información un poco vergonzosa, pero no real, sobre cierta persona del grupo. Es más, ya empezaron en las siguientes reuniones a comentar sobre que ya la inteligencia artificial está asumiendo eso. Al principio decían, bueno, este sujeto no lo conozco, es importante, preguntaba a la inteligencia artificial tratando de validar la información y las consultas que le estaban haciendo. Sin embargo, con el tiempo ya estaba quedando esa interacción con estos amigos, estaba quedando cierta información que no era real respecto a la persona. Ahí donde yo justamente ya les comento que les comento a ellos que no deberían hacer ese tipo de uso porque esta herramienta hay que utilizarla de manera responsable. Entonces, qué fácil fue que en poco tiempo se vaya generando un sesgo dentro del el tratamiento, el procesamiento de cierta información que antes no estaba dentro de esta herramienta de inteligencia artificial. Miren cómo a veces los algoritmos no tratan de validar o verificar el tipo de información que se está ingresando. También en un momento estaba haciendo una traducción de un material y vi que me generó cierta curiosidad la manera cómo se podía utilizar cierto término. Para mí me estaba claro, por el tema de especialización y el escenario, el contexto en el cual estaba utilizando esa palabra en inglés, para mí era determinada traducción. Sin embargo, me entró la curiosidad, primero fui al traductor de Google, para ver qué me decía, no me gustó, fui a inteligencia artificial, tampoco me gustó porque era muy parecido al de Google, sin embargo le hice el comentario, miren, yo pensaba que podría ser así, bajo este escenario. Me dijo, sí, es cierto, me respondió la inteligencia artificial, es cierto, tienes razón, bajo ese escenario se podría considerar que
la traducción sería por. En unos días le dije a mis hijos, a ver, prueben si algo ha quedado respecto a lo que yo he estado comentando. Después me comentaron que sí, es cierto, que ya la inteligencia artificial había tomado ese comentario que yo había hecho y que sí, había considerado la explicación de que bajo cierto escenario especializado, en términos de creo que era de seguridad de información, estaba considerando eso. Entonces, miren cómo uno puede estar, en cierta forma, si no lo hacemos con cuidado, manipulando y generando cierto sesgo en el algoritmo utilizado. También está la exposición de datos personales sensibles, donde las medidas de seguridad, si no son adecuadas, si la organización no tiene mucho cuidado, pues estos sistemas de inteligencia artificial pueden estar generando pues algunas filtraciones y violaciones a la privacidad de la información de las personas. Bueno, entonces tenemos factores de riesgo y desafíos de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a verlo en detalle, así de manera rápida. ¿Cuáles son estos factores de desafío, estos 8 factores de desafío que los especialistas hoy en día han determinado? El riesgo laboral, el clásico, ¿no? Llega la tecnología, llegan innovaciones tecnológicas que son, que generan que pueden generar una eficiencia en el proceso de información, por lo tanto, pues, las personas dicen, vamos a ser reemplazados. Lo primero que se empieza a hablar, y posiblemente estamos en más de una vez envueltos en ese tipo de discusiones entre los amigos, entre los colegas. Luego está el riesgo de la privacidad. Como se está recopilando información, y el claro ejemplo que les comentaba de mis amigos, comenzaron a surtir información respecto a determinada persona y empezó a generar pues a unos problemas en este caso respecto al prestigio personal de este amigo. Sin embargo, también podríamos estar incluyendo información que puede ser datos confidenciales o no autorizados por el propietario y podría estar siendo gestionado en este tipo de herramientas. El riesgo de sesgo algorítmico, por ejemplo, que puede estar incluyendo pues, lenguaje ofensivo, datos discriminatorios. En esos casos, posiblemente ya muchos se han enterado que desde que apareció esta tecnología se han presentado en muchos lugares problemas de datos discriminatorios. Después, riesgo de seguridad, falsificaciones, correos electrónicos de phishing muy convincentes. Ahora, los que tenían algún problema para convencer a las personas en ofrecer sus datos, sus datos de autenticación de forma fraudulenta para que sean utilizados por quienes alcanzaban o distribuían estos mensajes de phishing, pues tenían ese problema de que muchas veces no era convincente el mensaje. Hoy en día con inteligencia artificial se está afinando esos mensajes, así que también por ahí tenemos algunos riesgos que se están cada vez incrementando. El riesgo de propiedad, plagio o infracción de los derechos de autor a través del contenido generado por inteligencia artificial. Por ahí, justamente era una de las razones por las cuales yo me resistía, por un buen tiempo me resistí a utilizar la inteligencia artificial. Como integrante de ISACA, entendía que buscar información de la cual forma parte de mi día a día, posiblemente la inteligencia artificial debe encontrar la información de las fuentes correctas, porque deducía que si ya tenía acceso a material de ISACA confiable, de fuentes fidedigna, que incluso por tema de derecho de autor puede ser que la inteligencia artificial no lo esté utilizando, evitaba utilizarlo y iba de frente pues a las fuentes de ISACA. Sin embargo, hoy en día ya está empezando a fluir alguna información, algunos contenidos que podrían estar generando una infracción de derecho de autor para algunas personas. Riesgo de desinformación, generar noticias falsas para difundir información errónea. Justamente tiene que ver con el amigo que yo comentaba. Riesgo de explicabilidad, tratar de no ser muy
claros o no ser claros y transparentes en la complejidad de los algoritmos y los procesos de inteligencia artificial que van generando determinados resultados. Riesgo, responsabilidad, tremendo problema porque más que responsabilidad lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Problemas de calidad, integridad de datos que pueden provocar que la inteligencia artificial proporcione información inexacta y nadie sea responsable de ese tipo de las consecuencias que esto pueda traer. Bien, entonces vamos a ver, vamos a analizar estos principios y componentes, de una manera avanzar un poco más allá para generar esta reflexión sobre cómo a veces las organizaciones, si no tienen una adecuada política de inteligencia artificial responsable, repito ese término, hay que empezar ya a adoptarlo, si no se evalúa el impacto, si no se revisa eh, los requisitos de seguridad y privacidad que tienen que tener y deberíamos tener en el uso de estas herramientas y la gestión de todo un ciclo de vida de inteligencia artificial responsable. Bien, vamos a analizarlo uno por uno. Primero, la justicia. Tratar de diseñar y utilizar la inteligencia artificial para tratar a las personas y los grupos de manera justa. No creer ni reforzar el prejuicio de discriminación, y eso va a ser muy difícil. El ser humano de por sí, por formación, por el entorno en que está viviendo, va a tener algo de eso. Poder controlar eh, eh, la, los prejuicios personales va a ser muy difícil y cada especialista que esté desarrollando este tipo de herramientas, que esté contribuyendo a este tipo de herramientas, va a tener ese problema. Entonces, por ahí van a tener que buscar mecanismos de poder controlar y ser justos en el proceso de información a través de la inteligencia artificial. La rendición de cuentas que mencioné hace un momento. Quienes van a desarrollar e implementar la inteligencia artificial deben ser responsables de las consecuencias que el uso de esta tecnología genere a través de sus canales, incluyendo pues implementar mecanismos que generen cualquier efecto negativo que pueda surgir y poder manejarlo y tratarlos. La transparencia. Debemos dejar bien claro cómo es que han sido elaborados estas herramientas, cómo son los algoritmos. Posiblemente ahí tengamos un problema porque muchas organizaciones, muchas personas van a querer proteger algunas ventajas estratégicas que puede tener el contenido de estos algoritmos, pero de alguna manera vamos a tener que ser responsables al momento de transparentar este tipo de procesos. Y al menos definir quién va a rendir cuentas sobre lo que vaya a ocurrir en esto. El control, tratar de que la autonomía humana no esté socavada y las personas puedan tener pues, la capacidad de comprender y cuestionar las decisiones que se van tomando por la inteligencia artificial y optar no participar en la toma de decisiones de la inteligencia artificial cuando sea apropiado. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tratemos de indicar o tener algunas normativas, algunas regulaciones y algunos controles internos, incluso en la organización, como parte del trabajo ético, donde yo puedo indicar, pues, señores, este material, este contenido, esta información ha sido tratada, trabajada, procesada a través de la inteligencia artificial, para que las personas sepan bajo qué tipo de información están interactuando. La robustez y seguridad, proteger los datos, el impacto a largo plazo, incluidos pues los efectos que puedan tener en el mundo laboral, en las habilidades, en el medio ambiente, el uso indebido de la información, la violación de los datos y la privacidad de los datos personales. Bien, analizando en detalle, respecto a la política de una inteligencia artificial responsable, hay que establecer puntos de referencia organizacionales para identificar cuándo los equipos de especialistas y organizaciones se desvían de las acciones deseadas. Ir monitoreando. Miren, aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con estas tecnologías
de manera bastante difundida, y de aquí en adelante, por supuesto, ya no vamos a poder dormir tranquilos. Tenemos que ser extremadamente vigilantes. Y eso va a generarse ya una práctica en el trabajo y en el desarrollo y uso de estas tecnologías de aquí en adelante. Que permita una rendición de cuentas, que alguien sea responsable dentro de la organización para formalizar los requisitos que abordan el uso de estas herramientas y los sistemas que van a estar impulsados por la inteligencia artificial dentro del desarrollo que vayan generando las mismas organizaciones, mitigando así de alguna forma los riesgos y la de seguridad y propiedad. Y por supuesto, para mejorar la productividad se deben incluir cláusulas claves de buenas prácticas en la ingeniería de inteligencia artificial generativa a través de su política de inteligencia artificial responsable. Por ejemplo, no introducir secretos empresariales, información confidencial de los clientes y empleados, información personal, contraseñas, claves o claves secretas, perdón, propiedad intelectual, código fuente de los programas y planes o estrategias comerciales en servicios públicos de una inteligencia artificial generativa. Estar vigilando eso y tratar de ver que todos nuestros usuarios, las personas que están utilizando nuestras herramientas, estén conscientes de eso o verificar que no estén haciendo mal uso de ese tipo de componentes, va a ser muy difícil. Pero lógicamente, justamente podemos utilizar la misma inteligencia artificial para poder controlar este tipo de riesgos. También entender que todo contenido que es generado por inteligencia artificial hay que revisarlo. De aquí en adelante, como les digo, vamos a tener que estar vigilantes. Si es posible, antes de su publicación, sí, hacer una verificación inmediata antes que se publiquen los resultados. Prestar atención a detectar cualquier infracción de derecho de autor o propiedad intelectual dentro del contenido generado por la inteligencia artificial. Imagínense estar prácticamente todos los días afrontando denuncias, demandas de infracciones sobre la propiedad intelectual de personas o instituciones. Sería terrible. No sé si estamos en la capacidad de acostumbrarnos aquí en adelante a estar conviviendo de esa manera. Yo creo que no. Habría que, de alguna forma, tratar de controlar también ese tipo de riesgos. Realizar una evaluación del impacto que puede tener nuestra inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial de manera responsable para determinar qué algoritmos serían necesarios adoptar, cuáles no hay que descartar, cuáles hay que descartar, y en base a los riesgos pues, que va generando los principios que hemos establecido como organización para el uso de la inteligencia artificial de manera responsable. Contar con un equipo diverso, no entender que este es un tema de tecnología, sino que diverso, de diferentes tipos de especialistas que puedan estar constantemente monitoreando y evaluando. ¿Esto puede generar un costo importante? Sí, pero yo creo que adicionalmente la inteligencia artificial puede estar generando también muy, muy buenos ingresos, muy buenas ganancias, beneficios, rentabilidades que ameritaría poder invertir en este tipo de especialistas. Especialistas, por supuesto, lo primero que nos va a venir a la mente seguramente va a ser un experto, un asesor legal, lógicamente los expertos tecnológicos, los expertos de las áreas operativas, de las áreas de marketing, de las áreas de cumplimiento, todos involucrados ahí para tratar de que el uso de inteligencia artificial en la organización sea de manera responsable. E ir evaluando el impacto. Entender que esta participación de personas con diferentes perspectivas, con diferentes competencias, van a poder apoyar en un análisis holístico de todos los posibles sesgos que se pueden presentar en la inteligencia artificial, de tal manera que sea un uso de manera justa y equitativa dentro de la organización y a quienes le estemos dando el servicio, brindando el servicio. La falta de diversidad, por supuesto, va a generar ciertos sesgos. Ese es el riesgo. Y posiblemente tengamos que enfrentar consecuencias no deseadas, que después va a ser muy difícil de manejar, porque hoy en día, si esto lo pasamos a las redes sociales, cualquier problema que vayamos a tener puede estar desplegándose en estos canales y que son de rápida difusión y exponencialmente podríamos estar siendo afectados en la opinión
de la comunidad. Es esencial, definitivamente, priorizar esta diversidad e inclusión en los proyectos de inteligencia artificial para que todas las áreas del negocio estén representadas y contabilizadas y puedan opinar. Si esto tiene que generar cierta demora en la implementación de tecnología de inteligencia artificial, yo creo que valdría la pena. El problema, ya sabemos que lo bueno toma tiempo y el problema de no hacerlo podría estar generando esa precipitación en el lanzamiento de la inteligencia artificial, podría estar generando pues para nosotros a una especie de boomerang donde posiblemente nos va a dañar bastante. Ya están apareciendo, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, algunas plantillas que nos pueden servir para afianzar el gobierno del uso de la inteligencia artificial responsable. Ya Microsoft tiene una, por ahí tenemos algunos esfuerzos en la comunidad europea. Ahí les dejo el nombre, yo les puedo compartir este material a los organizadores para que ustedes puedan referenciarse. Por lo tanto, es crucial hacer una evaluación permanente, si es posible, ayudarnos con algunas herramientas automatizadas para que garanticen que se va generando el autoaprendizaje y que no se esté envenenando nuestro modelo de inteligencia artificial. Para esto ya existen herramientas que pueden ayudarnos, y ahí tienen los nombres, hacer auditorías holísticas sobre la inteligencia artificial. Las auditorías, por más que nos moleste o por que nos incomoda a quienes somos responsables de ciertas tareas, pues son muy efectivas en el apoyo y el complemento que a veces necesitamos para revisar algo que posiblemente se nos pueda estar escapando, en este caso, en el uso de una inteligencia artificial responsable y confiable. Respecto a la seguridad y privacidad, vamos a ver que ya la manera de cómo manejar los sistemas tradicionales, aquí posiblemente ya no estén aplicando este tipo de buenas prácticas. Hay que ver cómo ajustamos las buenas prácticas a la inteligencia artificial, a estas nuevas tecnologías. Y por supuesto, no olvidar siempre el enfoque integral sobre los riesgos, las vulnerabilidades, tratando de invitar a participar a personas especialistas con diferentes tipos de competencias. Factores de riesgo que pueden estar asociados a la inteligencia artificial, tenemos la anonimización insuficiente, el lenguaje ofensivo, los datos discriminatorios y el envenenamiento de los modelos. Es necesario, por supuesto, como debería ser, pero acá, repito, vamos a tener que hacer algunas adaptaciones, algunos ajustes de cómo manejar este tipo de tecnologías, pero realizar pruebas para detectar algunas entradas adversas bajo ciertos escenarios, ciertas condiciones, y tratar de verificar, hacer filtros para ver que los resultados son adecuados y no están generando resultados falsos o impredecibles de lo que nosotros estamos buscando. Ya existen plataformas en la nube para Google, Azure, AWS, que ya están proporcionando herramientas para ayudar a automatizar la prueba adversa, para verificar que ante unos ingresos, unas interacciones antojadizas, podrían estar generando resultados que nos pueden estar dañando como organización o que pueden estar afectando a nuestros usuarios. El equipo de seguridad va a ser fundamental, invitémoslo siempre, que esté siempre ahí participando, que esté evaluando, revisando. Por supuesto, las organizaciones van a tener que especializar al equipo de seguridad para que pueda colaborar en las iniciativas de inteligencia artificial de la organización. No olvidar la idea es siempre de tener a un equipo multidisciplinario, invitar a nuestros expertos legales, de cumplimiento, como les mencionaba hace un rato, de gestión de riesgo, etc. También tenemos el Atlas, el sistema, que es una base de conocimiento de técnicas, tácticas y estudios que ya se han desarrollado basados en observaciones y demostraciones reales, con experiencia de los expertos que han venido desarrollando el uso de diferentes herramientas de inteligencia artificial.
Hay que enfatizar la importancia en la organización, la importancia de los sistemas de inteligencia artificial y tratar de siempre considerar medidas eh, adecuadas que podrían ayudar a proteger nuestro sistema de inteligencia artificial de posibles riesgos de seguridad. Hay que respetar la privacidad de la información, establecer mecanismos como contratos, autorizaciones, consentimiento por parte de los usuarios en el uso de la información. Ya estoy encontrando por ahí algunos, aunque no muchos, posiblemente estén por ahí ocultos en las letras pequeñas, pero ya se están, algunas organizaciones están considerando. Ya por ahí, yo he visto ya un caso como usuario, varios casos, en los cuales en algunos casos he aceptado el uso de mi formación a través de inteligencia artificial, en otros no, porque no lo veía adecuado por el uso que le iba por el tipo de servicio que estaba yo solicitando. En algunos casos te ponen la condición de que si no aceptas, no puedes utilizar el servicio, así que mm, lo tomé de esa manera, ¿no? ¿Ok? No doy mi consentimiento y por lo tanto no tenía el servicio. Pero bueno, ya están apareciendo ese tipo de condiciones. La declaración de recopilación de información, de información personal, para proporcionar notas que vayan explicando cómo se están manejando los datos. Eso ya va a ser un poco más complicado, más elaborado. Y esperemos que los usuarios lo vayan entendiendo también, para que sepan qué es lo que está pasando con su información. Y que los datos, pues, que se van a solicitar solamente van a ser de exclusividad para determinados propósitos, considerando, por supuesto, en estos casos la desanonimización de la información. Hay que responder a las solicitudes de los interesados en los datos de inteligencia artificial, tratando de aceptar y procesar estas solicitudes de los titulares de los datos. No olviden que estamos en todos los países prácticamente sujetos a normativas de privacidad. Por lo tanto, por ahí vamos a tener que desarrollar estas normativas basadas en el escenario del uso de la inteligencia artificial. Y después de responder a estas solicitudes, hay que ir ajustando el modelo posiblemente para ir corrigiendo o eliminando información que los propietarios hayan exigido. Bien, les comentaba que les iba a mostrar unas plantillas de ejemplo, por ejemplo, para poder desarrollar lo que es la gestión del ciclo de vida de una inteligencia artificial responsable, hay que ir incluyendo a unos mecanismos de buenas prácticas. Por ejemplo, considerar elementos para incorporar valores de inteligencia artificial responsable de manera clara, con datos de entrenamiento, artefactos del sistema, hoja de datos, tarjeta modelo, perdón, prueba de modelos, notas de transparencia, mitigación de daños. Por ejemplo, tener una hoja de datos de información necesaria. El establecer motivación para la creación de conjunto de datos, composición del conjunto de datos, proceso de recopilación de datos, preprocesamiento de datos, etcétera. Y ahí les comparto algunas preguntas, consultas que podemos hacer como organización para establecer el adecuado uso de la información a través de la inteligencia artificial. ¿Qué información podría estar dentro de estas tarjetas modelo? Por ejemplo, el detalle del modelo, el uso previsto de este modelo, con qué objetivo lo estamos creando, los factores relevantes o de evaluación, las métricas que voy a utilizar para monitorear, medir y ver el desempeño de este modelo de inteligencia artificial, datos de evaluación, datos de entrenamiento, análisis cuantitativo, consideraciones éticas, importantísimo. Y ojo, no nos quedemos solamente en las consideraciones legales. A veces hay organizaciones que están en el límite entre la aceptación o no de los consumidores o de los usuarios, porque están protegiéndose de aspectos asociados a la legalidad. Sin embargo, como el aspecto ético no ha sido considerado, la reacción del mercado a veces es adversa. Establecer también notas de transparencia,
Ahí también les comparto algunos ejemplos, los conceptos básicos de servicio que va a tener la inteligencia artificial, las capacidades, el caso de uso, los casos de uso y las limitaciones técnicas de rendimiento y de buenas prácticas para mejorar el rendimiento del sistema. Entender, como les decía, que eh, las consideraciones éticas como la justicia, rendición de cuentas, transparencia, deberían estar guiando el desarrollo e implementación de nuestro sistema de inteligencia artificial. Hay que hacer énfasis en la importancia de mantener un marco de gobierno en nuestra organización para cualquier avance tecnológico. En este caso, tenemos que enfrentar la inteligencia artificial de manera segura y responsable. Dentro de las conclusiones, y disculpen, creo que por ahí estoy ya en el límite, hay que entender que esta inteligencia artificial, queramos o no, está acá. Es una herramienta que podemos utilizarla de manera muy efectiva en beneficio de la organización, pero también genera ciertas amenazas. Hay que darle un enfoque proactivo y estratégico de gobierno. Tenemos ya gobierno corporativo, gobierno de tecnología e información, pues trasladar esos principios al manejo de la inteligencia artificial. Hay que establecer un marco de gobierno en nuestra organización, tratando de controlar los riesgos en la medida de lo posible, aprovechar el potencial que tiene la inteligencia artificial, no rechazarla por los riesgos que esto vaya a presentar, simplemente hay que acostumbrarnos y adaptarnos a esos riesgos para tratar de gestionarlos de manera efectiva. Y al adoptar la inteligencia artificial, nuestra organización va a estar en mejores condiciones para mitigar el riesgo, fomentar lo que es importante, y Isaka está constantemente haciendo énfasis en fomentar la confianza digital y cumplir con los estándares regulatorios y capitalizar pues el inmenso valor que hoy en día tiene la inteligencia artificial y que por supuesto la estamos descubriendo cada día. Algunas referencias bibliográficas que espero les sirvan. Repito, les recuerdo que voy a compartir este material con los organizadores del SIGRAS 2024 para que ustedes puedan ahondar más en los conocimientos respecto a lo que hoy día les he hablado. Y bueno, ahí tienen mis datos, por si alguien tiene algún contacto. Yo encantado de establecer este sentimiento de comunidad que bien lo está desarrollando y viene desarrollando durante años el capítulo de Isaka Montevideo. Así que encantado de haber participado con ustedes y muchas gracias. Perfecto. Ha sido un gusto, Rómulo. Realmente una presentación muy clara y muy buena para estos tiempos. Realmente cosas para pensar. No veo preguntas todavía, así que, bueno, te agradecemos tu presencia, que nos realmente engalana nuestro congreso. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Un gusto. Un placer.